hay un estudio, por ejemplo, de GESVAL, la primera compañía decía que ha hecho público estas tendencias del mercado, y quiero saludar a José Antonio Salomón, el responsable del área de research de GESVAL. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué Nayara. tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vosotros habéis publicado ese informe de tendencias del inmobiliario 2024 en el Ujú. que se habla mucho del crecimiento de la demanda de vivienda de alquiler, quizá porque no podamos comprar. Sí, o sea, uno de las principales razones de ese incremento de la demanda es un desplazamiento de la demanda de venta, que por el incremento de los precios, el endurecimiento de las condiciones de financiación, pues se ha visto relegada a la búsqueda de vivienda en alquiler, Ujú. que tradicionalmente en España siempre ha sido pues como la segunda opción, ¿no? Pero esto, comentabas al principio, ha abierto también la visión, o ha puesto encima de la mesa pues modelos alternativos de vivienda, como es el co-living, el co-housing, el alquiler por habitaciones, que si bien son modelos que pueden ofrecer soluciones muy interesantes, pues no son de conocimiento tan generalista como el alquiler. Entonces, pues bueno, estas son las principales razones de este incremento de la demanda. Bueno, pues vamos a ir por partes, ¿te parece? Así analizamos un poquito más Sí. en profundidad lo que dice ese informe. Vamos a empezar porque hablamos de la contracción que hubo en el número de compraventas el año Ujú. pasado, a final, que se acercó a un torno al 10%, también esa concesión de hipotecas. Pero, ¿qué ocurrirá en el año 2024, en estos primeros meses? ¿Qué apunta este informe de tendencias? Lo que puede ocurrir con las Bueno, pues compraventas. apunta, o nuestra impresión es que vamos, a medida que vaya mejorando la situación eh, macroeconómica en cuanto a los tipos, hay previsiones de dos o incluso tres bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo durante este año. Entonces, yo creo que a medida que las condiciones de financiación se vayan abaratando, pues irá aumentando el dinamismo del mercado residencial, sobre todo en la parte de compraventa. En este sentido, yo creo que podremos ver cierta recuperación, probablemente no en cifras positivas respecto a 2022, pero sí positivas respecto a estas caídas que hemos visto en 2023. Sí que es significativo, comentabas las dos cifras, ¿no? Un 10% de caídas en las compraventas y un 20% en las hipotecas. Esto significa que ha habido un incremento de las compraventas que se han realizado sin necesidad de financiación, o al menos sin necesidad de financiación tradicional, que es la que se refleja en los datos del INE y que hemos utilizado para la emisión del informe de tendencias. Y esto es pues algo, en nuestra opinión, bastante significativo. Hablamos antes fíjate, de la vivienda, del acceso a la vivienda de los jóvenes. Hablaba Alejandro hace un ratito de ese mapa, ¿no?, en el que se podía, bueno, contextualizar el esfuerzo que necesitan los españoles. Necesitamos para hacer para comprar una vivienda, pero los precios de vivienda van a continuar al alza en este 2024. Bueno, los precios de vivienda sí que tiene pinta que van a continuar al alza. Llevamos varios años adelantando estabilización, y es una estabilización que desafortunadamente, bueno, al principio desafortunadamente no termina de manifestarse, precisamente por esa carencia de oferta. Realmente el stock de vivienda no está siendo capaz de dar respuesta a la demanda que hay por la misma. Por eso mismo hay ese desplazamiento de la demanda hacia el alquiler, pero la vivienda en oferta, que sí que está, pues al ser cada vez más reducida, va manteniendo el precio, incluso incrementándolo. Sí que esperamos que este año siga la tendencia que ya vimos durante 2023, que es que los precios promedio, siempre hablamos de precios promedio, sigan al alza, pero cada vez se vayan acercando más a esos incrementos, sean menores, acercándose a la estabilización. Hay que tener cuidado con estas frases. Lo comentaba antes, que hablamos de promedios. En promedio están creciendo. Sí que es verdad que el mercado es altamente heterogéneo y ya estamos encontrando ubicaciones en las que se están dando, ya se ha alcanzado la estabilización, otras incluso en las que estamos observando caídas en los precios.
y la gran mayoría pues mantienen ciertos incrementos cada vez más moderados. Uh-huh. Se habla también de la necesidad de sumar, ¿no? De poner más, que le hemos hablado muchísimas veces aquí, en la necesidad de poner vivienda asequible aquí en España, pero luego también tenemos ese problema de esas condiciones de financiación, ¿no? Que quizá, dice el informe, apuntan un desplazamiento también de la demanda, ¿no? Hacia también el mercado del alquiler. Estamos expulsando quizá a las personas o a esos proyectos que tienen que realizarse sobre vivienda asequible hacia también ese mercado del alquiler. Pues el problema de la vivienda asequible, en parte sí, pero si hablábamos de escasez de oferta a nivel general, en el tema de vivienda asequible es bastante más importante. Prácticamente se están promoviendo una sexta parte de las viviendas que deberían promoverse de manera anual para cubrir la demanda. No solo, en este caso el problema no es solo la escasez de ofertas, sino en muchos casos la inseguridad jurídica que predomina ahora mismo de cara al perfil inversor, o sea, la inseguridad jurídica, urbanística, aunque se comentaba al principio de este proyecto en Málaga, en muchos casos las colaboraciones público-privadas no están todo lo desarrolladas o no se presentan en un volumen suficiente como para cubrir esa demanda. Entonces, pues sí, claro, como en el caso de la vivienda tradicional, de la compraventa tradicional, en el caso de la vivienda asequible, una demanda con una oferta que no es capaz de cubrir esa misma demanda, pues se provoca un desplazamiento efectivamente hacia el alquiler habitacional, en esos casos más enfocado sobre todo al alquiler habitacional. ¿Qué va a ocurrir también con algo que hemos hablado en los últimos años? Hablamos de oficinas, pero hablamos sobre todo también de centros comerciales, de ese sector retail. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Y qué va a ocurrir con estos espacios del retail? Luego hablamos de las oficinas. Bueno, el retail sí que es verdad que fue el sector prácticamente más castigado durante los años de la pandemia y sobre todo, bueno, tanto el año 2020 como los posteriores, que fue el segmento en el que más se mantuvieron las restricciones, y desde ese momento ha ido recuperando el tono y el volumen en sus principales indicadores año a año. Es verdad que este 2023 que hemos dejado atrás, pues aunque ha crecido, ha mantenido niveles cercanos a los de 2022. Para este 2024 esperamos una tendencia similar, incrementos sobre todo en Prime, en High Street, donde sí que vemos una tendencia de los principales operadores a enfocarse, ya se observaba antes de la pandemia, pero se ha hecho mucho más importante en los años posteriores, de una tendencia a reducir el número de locales, el número de espacios físicos, pero no y concentrarlos en las mejores ubicaciones, lo que está provocando una carencia de oferta en las principales ubicaciones, pero esto no es por el temido apocalipsis retail del que se hablaba hace un par de años, sino simplemente es una estrategia que están teniendo los operadores, no muy de la mano también de la omnicanalidad que ya está totalmente implantada y que el comercio, en el que se ha demostrado que el comercio electrónico no viene a sustituir a los espacios físicos ni mucho menos, sino que es un complemento. Es cierto que ese complemento lo que hace en muchos casos es reducir las necesidades de espacio físico, tanto para que sirva de escaparate, digamos, como de almacenamiento, y eso ha llevado los principales operadores lo que están haciendo es queremos tener espacios físicos, por supuesto, porque es una ventaja muy importante, pero no necesitan ni tanta superficie ni tantas ubicaciones. Pero bueno, esperamos en este 2024 ser más experienciales, queremos experimentar más, José Antonio, ¿no? Queremos experimentar. Sí, pero incluso esa unicanalidad es curioso porque la observamos en los dos sentidos. O sea, por poner el ejemplo, utilizo el segmento de moda, que es de la moda de ropa y complementos, ¿no? Que es muy gráfico. O sea, observamos el caso de quien compra de manera online,
pero quiere ir a recoger a un espacio físico su producto, porque así Ujú. además puede probárselo, puede, en caso de necesitar otra talla, una devolución, pues lo puede hacer de una manera muy ágil. También lo contrario, o sea, la persona que inicialmente va al espacio físico, o el producto que quiere adquirir, pero finalmente pues decide comprarlo de manera online para que le llegue a su casa en unas condiciones más, no tener que ir cargando con la bolsa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esperamos un 2024 con dinamismo, como ha sido 2023, incluso con mejores cifras Ujú. de rentas, de yields, de número de volumen de ventas, también apoyado por las cifras, por las buenas cifras del Ujú. turismo, tanto internacional como internacional, que es una sinergia muy importante la que hay entre el turismo y el retail. Y pues un comportamiento estable, positivo, pero estable. Tampoco Ujú. esperamos una explosión. Ujú. Más Eh, complejo es el tema de de las oficinas, oficinas, que me habías preguntado claro, también. porque quería, las oficinas es que ocurre algo sobre la inversión, ¿no? La inversión en oficinas Uh-huh. del año pasado. Frente al 2022 se produjo una contracción del 50% en esa inversión. Sí, Y tenemos que remontar, estaba viendo en el informe, a 2013 para encontrar un ejercicio con las cifras exactamente. de inversión similar, 10 años antes. Nos vamos a esa inversión. ¿Qué es Mm. lo que está ocurriendo? ¿Cómo está evolucionando o cómo va a evolucionar? Bueno, la caída del 55% es francamente significativa, aunque sí que es verdad que se produjeron muchas operaciones, muchas compraventas en los años posteriores a la pandemia, un Ujú. poco también para reajustar las necesidades de espacio que tenían las compañías para adaptarse en materias de reducciones de presencialidad, espacios mucho más flexibles, más abiertos, más colaborativos, un poco acompañando a las modificaciones que se han dado en los entornos profesionales. Y en esos años 2021 y 2022 pues Ujú. hubo un gran volumen de operaciones que manifestó años récords de inversión. Entonces, aunque es verdad que este año la caída es muy grave y es, como comentabas, hay que remontarnos 11 años, o 10 Ujú. años respecto a 2023 para ver una cifra de esta magnitud. En términos interanuales, esa es una de las razones. Este año 2023 también lo que se ha dado es muy importante desequilibrio. Ha habido muchas operaciones que se han parado porque no se ha encontrado un equilibrio entre el Ujú. precio Ujú. que la demanda quiere obtener frente al que la oferta pretende conseguir. Al final Ujú. no ha habido ese acuerdo entre las partes y hay muchas operaciones que no se han llevado a cabo. Sigue habiendo mucha incertidumbre por parte de las compañías y por parte de los tenedores de espacios de oficinas Ujú. por el tema del teletrabajo, de la Sí. presencialidad en las oficinas, de las necesidades de espacio. Muchas veces pues las empresas no saben cómo va a evolucionar en los próximos, en un medio plazo, ni siquiera largo, si ya hay muchas compañías con un retorno total a la presencialidad, otras que Ujú. están en un punto intermedio, Ujú. en cifras. Es que cada, Pues en cada, España el cada problema. empresa ha Dime. optado, José Antonio, ¿no? Por un modelo Exactamente, híbrido. O sea, hace 4 años no podíamos pensar que fuese a ocurrir algo así, ¿no? En este sector desde de las luego. oficinas, pero así ha sido, ¿no? Así tenemos la realidad. Y eso es lo que tenemos en este momento, en ese segmento de las oficinas. José Antonio, te agradezco, de verdad, Sí, que nos hayas acompañado esta mañana para darnos esa amplitud, esa mira, ¿no? De lo que está ocurriendo, de ese informe de tendencias que habéis publicado. Te voy a invitar un día para que te vengas aquí al programa. ¿Te parece? oye, encantado, cuando Hablamos quieras. de otras cositas más también. Muchísimas gracias. Gracias, Fenomenal. un placer, un abrazo. Gracias, Muchísimas gracias, un Elena. placer.